Grabación, esto de la transcripción, yo creo que no. Em, bueno, hoy nos corresponde, este cuatrimestre, digamos, agrupamos un poquito diferente los temas, ¿verdad? Normalmente estaba el primero, el de la introducción y el tema uno, eran dos tutorías aparte, mientras que el de sustitución y eliminación era una sola. Este cuatrimestre lo reorganizamos un poquito para darle un poco más de tiempo a este tema, que es un tema pues, muy importante. Entonces, haciendo un repaso, a ver dónde está la pizarra, PowerPoint era lo que estaba utilizando. Y yo, francamente, estoy más acostumbrado a utilizar Zoom. Y Teams todavía me come un poquito. Nunca, nunca me ha gustado mucho, la verdad, Teams. Pero bueno, no sé, hubo ahí algo con las licencias de Zoom que estaban dando un error, entonces, pues ni modo. Ok, entonces les decía que repasando un poquito, la semana anterior hablábamos de la sustitución nucleofílica, ¿verdad? Que podíamos tener de tipo SN1, de tipo SN2, ¿verdad? Y que hay algunas condiciones este, que favorecen una o la otra. Por ejemplo, si yo tengo el haluro, ¿verdad? Que sería el sustrato, si es terciario, favorece la SN1, mientras que si es primario, favorece la N2. Y pues ahí en el medio estaría el secundario, ¿verdad? También hablábamos del nucleófilo, ¿verdad? Que si es fuerte, favorece la SN2. Si es débil, es la SN1, ¿verdad? Hablábamos del disolvente, el medio. Aquí un disolvente muy polar favorece la SN1, mientras que uno menos polar favorece la SN2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Profe, verás que se le escucha algo raro. No sé si soy solo yo que lo escucho así. todavía, Se escucha mejor. ¿será que será? Eh, No, profe, pero sí se entiende. Es solo como un tipo de eco. No más, pero sí se le entiende. a ver, ¿a qué red estoy conectado? No sé si estoy bien. ¿Vuelvo a hablar, profe? Hola, No, son mis audífonos. Ya lo acabo de quitar y lo puse en altavoz. Y yo creo que son mis audífonos. ok. Ay, disculpe, profe. Entonces, por ejemplo, decíamos que un ejemplo de una reacción tipo SN1 podría ser un cloruro de terbutilo con agua, ¿verdad? Para dar terbutanol. Mientras que uno de una SN2 podría ser cloruro de etilo con hidróxido de sodio para dar etanol, por ejemplo. Ahora, puede haber casos en los cuales tengamos, por ejemplo, un terciario con un nucleófilo débil, perdón, con un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Como, como que yo cruzo estas condiciones aquí.
¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo que ocurre? Digamos, por lo general, muchas de las sustancias que son nucleófilos, por ejemplo, como el amoníaco, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, ¿verdad? Los hidróxidos, en general, podría ser como el amiduro de sodio también, ¿verdad? Y otras más, además de ser nucleófilos, son bases. ¿Qué quiere decir que sean bases? Pues ustedes recordarán, digamos, yo les decía que un nucleófilo es más o menos como una base de Lewis, pero digamos, cuando decimos que también pueden ser bases, nos referimos a una base de Bronsted-Lowry, es decir, la posibilidad de arrancar un hidrógeno, ¿verdad? La mayoría de estos reaccionan con algunos ácidos, perdón, para dar una reacción de neutralización, ¿verdad? Por ejemplo, por decir una cosa, si yo cualquiera de estos le pongo ácido clorhídrico, ¿verdad? Me van a dar una reacción de neutralización del ácido. Ok, este, entonces podríamos hablar en que en algunos casos puede haber una competencia entre una reacción. Vamos a ver, ¿y qué característica tiene esta reacción? Bueno, que la base gana un H más. Esta tiene un H más del otro lado. Esa es la característica de las bases. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo compuesto otra vez como el butilo, que es terciario, que es impedido, pero tengo, en lugar de tener agua con calor, ¿verdad? Una base, perdón, un nucleófilo débil, tengo uno muy fuerte, ¿verdad? Digamos que KOH. Digamos, el nucleófilo fuerte siempre va a tratar de atacar. Él no encuentra espacio porque el sustrato es impedido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Él ya no va a poder atacar al carbono por el impedimento estérico, sino que se va a encontrar, perdón, se va a encontrar en la zona más externa un hidrógeno que atacar. Entonces, básicamente, lo que pasa es que él arranca el halógeno de un carbono adyacente, el hidrógeno, y forma un doble enlace, ¿verdad? Y esta reacción se le conoce como reacción E2. Las reacciones E2 son un tipo de reacciones que se conocen como eliminación. Semejante a la SN2, ¿verdad? Que sería sustitución nucleofílica bimolecular, la E2 sería eliminación bimolecular, lo cual quiere decir que las dos moléculas que están participan en el paso lento. Este, ahora bien, nos interesa saber, como siempre, ¿verdad? Y para poder entender un poquito más la reacción, cómo es el mecanismo, ¿verdad? Entonces, como les explicaba hace un rato, yo tengo que el cloruro está sobre un carbono, ¿verdad? Pero en este carbono de la par hay hidrógenos, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los tres que tiene la par, es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con él? Que va a venir el OH menos, ¿verdad? Cuando yo tengo algo como KOH, él se va a disociar, ¿verdad? Entre en K más y OH menos. Entonces, el OH menos va a venir a robarse un hidrógeno.
¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el par de electrones que formaba este, perdón, el par de electrones que formaba el enlace con el hidrógeno se va a venir a formar un doble enlace acá, mientras que el cloro se va a ver desplazado, ¿verdad? Entonces yo tengo que sale HCl y me queda aquí el doble enlace. Ah, básicamente ese es el mecanismo de reacción. Ahora bien, este mecanismo de reacción, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando hablábamos la semana pasada de la SN2, decíamos que el sustrato cuando lo ataca otro nuevo nucleófilo, lo ataca por el extremo contrario a el, el cloro. En este caso es algo semejante. Se dice que esto tiene una orientación anti. Voy a explicarles qué es lo que significa. Vamos a imaginarnos un caso como, ¿cuál podría ser? Podría ser, bueno, sí. Mm, ¿verdad? Ese es un compuesto meso, ¿verdad? Y tiene dos cloros. Entonces, si yo quisiera hacer una reacción de estas, por ejemplo, con hidróxido de sodio, ¿verdad? Yo tengo que los dos cloros están en la misma orientación. Se dice que yo necesito, para que ocurra la eliminación, que el cloro y el hidrógeno estén en posición anticoplanar. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que estar opuestos. Entonces, por ejemplo, yo podría convertir esto en una proyección que se llama la proyección de caballete, ¿verdad? En la cual yo tengo más o menos de esta manera orientados los grupos, ¿verdad? Ya tengo aquí de un lado los cloros y del otro lado los hidrógenos. Ahora, ¿cómo yo ordenaría? Estas tres moléculas son las mismas, ¿verdad? Sencillamente, vamos a ver, recordemos que en la proyección de Fisher yo tengo en estas que están de forma horizontal, yo veo las que están hacia el frente, ¿verdad? En las que están en manera vertical, veo las que están desde abajo, ¿verdad? Entonces aquí sería como que las viera desde abajo. Entonces yo estaría viendo a la derecha los cloros si lo viera como, si estuviera como acostado debajo de esa molécula y a la izquierda los hidrógenos, ¿verdad? Mientras que arriba y abajo los metilos. Y aquí sería más o menos lo mismo, como que yo lo viera aquí acostado aquí abajo, ¿verdad? Entonces vería de un lado los cloros, del otro lado los hidrógenos y hacia atrás a los CH3. Voy a pasar a la siguiente porque no me va a caber, ¿verdad? En lugar de CH3 voy a escribir me de metilo.
Perdón, estaban hacia el otro lado. Entonces yo podría rotar, por ejemplo, este para arriba, ¿verdad? Lo cual significa que todos los grupos cambien. Yo tengo aquí ahora el cloro arriba, ¿verdad? Por ende el metilo pasa a esta posición de acá y por ende el hidrógeno pasa a esta posición de acá. Y en el otro grupo, en el otro lado, necesitaría hacer una rotación como de 180, ¿verdad? No, 180 no, como de 30 grados más bien, aquí hacia el otro lado. Entonces ese hidrógeno viene para acá, ¿verdad? Y este cloro ahora viene para acá más arriba y este metilo ahora viene para acá, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando yo tengo la eliminación con hidróxido de sodio, ¿verdad? Acá yo ya los tengo en posición anti. ¿Qué quiere decir en posición anti? Que el cloro y el hidrógeno están totalmente opuestos uno del otro, ¿verdad? Eso significa anti. Ahora puede venir este par de electrones a robarse este hidrógeno, mientras que este se mueve hacia allá y este sale, ¿verdad? Entonces, menos agua, menos Cl menos, esto me va a dar producto en el cual aquí tengo el cloro a la derecha, tiro a la izquierda, mientras que aquí el metilo a la izquierda también y el hidrógeno por acá y el doble enlace. ¿Qué tiene de importancia esta proyección y hacer el mecanismo de esta forma? Aquí yo puedo ver que el producto va a ser de, em, por decirlo de alguna manera, va a tener los dos metilos orientados hacia el mismo lado. Y el, ¿cómo se llama? Este reactivo que es meso, siempre me va a dar el producto que tiene los dos metilos orientados hacia el mismo lado, ¿verdad? Que se llama E en este caso, ya después vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero se llama E. Y esa es como la selectividad que tiene esta reacción, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, bueno, y otra cosa muy importante que no les había dicho, y vuelvo a repasar esta misma reacción, ¿verdad? La cual yo tenía, voy a dibujarlo sin estereoquímica, un cloro acá y un cloro acá. Si yo me centro en este carbono, ¿verdad? Y pienso con cuáles hidrógenos podría reaccionar con un hidrógeno de acá, podría reaccionar con un hidrógeno de acá, ¿verdad? Porque son los dos carbonos que están a la par del carbono donde está el cloro, ¿verdad? En un caso, voy a hacerlos en diferente color, y los podemos hacer un poquito mejor, ¿verdad? En un caso, la reacción de eliminación me daría
perdón, aquí ya no iría el cloro. ¿Verdad? Se iría el doble enlace acá. Mientras que en el otro caso, vemos el doble enlace acá. ¿Verdad? La pregunta aquí es, ¿cuál es el producto mayoritario? Si yo me devuelvo a esta anterior, ¿verdad? El que hicimos es el que tiene el doble enlace en el medio, es decir, este de acá. Y de hecho, ese es el producto mayoritario. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué este no? Hay una regla que se llama la regla de Zaitsev. No estoy seguro que esté bien escrito, pero, pero creo que por ahí va. Eh, la regla de Zaitsev dice que el doble enlace se va a poner en la posición más sustituida. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí arriba, este carbono es primario, este es secundario, ¿verdad? Mientras que si yo me voy a este otro, este carbono es secundario y este también. Esa es la razón por la cual este es el producto mayoritario. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se pone en esa posición? Precisamente, ¿verdad? Él se pone en la posición más sustituida por un asunto de estabilidad, ¿verdad? Casi como hemos visto en otros casos. Al, digamos, al ubicarse en esa posición, el hidrógeno es un poco más reactivo por la inducción electrónica que tiene, ¿verdad? Y por ende, este, es más fácil que le llegue ahí a pesar de que son menos hidrógenos, ¿verdad? Porque otra vez en el extremo, en el primario, hay tres hidrógenos. Por ejemplo, en ese caso, en ese interno hay solamente un hidrógeno. Sin embargo, es un asunto de probabilidad por el número de hidrógenos, sino que es un asunto de regioselectividad. O sea, por esa razón, yo voy a tener siempre el producto en el carbono más sustituido, ¿verdad? A no ser que no sea posible obtener el Profe, producto. cuando se refiere a carbono más sustituido, se refiere al que esté más cerca. No, me refiero a que, por ejemplo, el de arriba uno es primario y el otro es secundario. Ujú. En el de abajo los dos son secundarios, ¿verdad? Eso es que esté más sustituido. De- Otra manera de decirlo es el que tiene menos hidrógenos, ¿verdad? Ah, eso Por está ej- mejor. ¿Cómo? Eso está mejor porque sí, de viajes de nota, dice. Por ejemplo, aquí este tiene tres hidrógenos, ¿verdad? Mientras que el otro tiene uno. Esas son dos maneras diferentes de decir lo mismo, ¿verdad? El más sustituido es el que tiene menos hidrógeno, ¿verdad? Entonces, pues, digamos, si ubica el doble enlace, se va a ubicar entre los carbonos que tienen menos hidrógenos. Bueno, uno de ellos siempre es el que está adyacente al cloro, ¿verdad? Ese, porque digamos, el cloro es uno de los grupos que va a salir, ¿verdad? Entonces siempre es entre ese carbono donde está el cloro y uno de los de la par, ¿verdad? ¿Cuál de ellos? El que tenga menos hidrógeno. Esa es la regla de Zaitsev. Ahora, como toda regla tiene su excepción, hay un producto que se llama el producto de eliminación de Hoffman. ¿Y qué es el producto de Hoffman? Es básicamente el producto que no cumple la regla de Zaitsev.
¿Y cómo se hace para que no cumpla la regla de 6F? ¿Qué es lo que pasa si yo le pongo una base voluminosa? ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a ver ese mismo ejemplo que teníamos aquí atrás. ¿Verdad? Yo tengo un cloro, pero ahora le voy a poner de base del butóxido de potasio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa entonces con el terbutóxido? ¿Verdad? Que el oxígeno pues sigue siendo alcalino, pero tiene tres grupos metilos acá, ¿verdad? Esos tres grupos metilos son grandes, son voluminosos y no dejan que esa base se acerque a este hidrógeno porque, digámoslo así, le estorba el esqueleto, ¿verdad? Mientras que si en lugar de reaccionar con ese hidrógeno, reaccionara con uno más externo, esa base sería más capaz de llegar ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una base impedida estéricamente, es decir, una base voluminosa, como esa que es terciaria, lo que ocurre es todo lo contrario de la regla que acabamos de ver. O sea, es decir, en lugar de formarse el doble enlace donde tiene menos hidrógenos, se forma donde tiene más. Vamos a ver, perdón. ¿Verdad? Hay otra base, por ejemplo, que se utiliza para esta reacción que se llama LDA, que es disopropilamiduro de litio, ¿verdad? Esta también se utiliza para este tipo de reacción. Teóricamente, con cualquier base voluminosa se obtiene esta reacción, ¿verdad? Pero digamos que esas dos son de las más comunes. Entiende un poquito lo que es la regla de Zaitsev y la regla de Hoffman. Sí, sí. Ujú. Ok, perfecto. Y imaginemos que yo tengo un problema. Sí. ¿Ah? Es decir, aquí tenemos dos posiciones en las cuales va a venir el hidrógeno. Va a ser por acá, la va a ser por acá, ¿verdad? Si esto me reacciona con KOH, por ejemplo, para dar una reacción de eliminación, yo tengo ahí dos posibilidades. Una posibilidad es que se forme el doble enlace arriba, lo cual el producto sería una cosa como así. Este de abajo se encontraría concentrando este nivel. O tengo otra posibilidad que sería que me reaccione con el de abajo. Si esta parte de aquí arriba viene exactamente igual,
el doble enlace acá. Y más bien tengo. Ah, no, perdón, suave. Esto pasaría a ser una cosa plana. Ah, el doble enlace arriba o el doble enlace abajo. ¿Cuál creen ustedes que sea y por qué? Ideas. Profe, Ajá. yay, no sé si conté mal, pero yo los conté igual. A ver, Es decir, que ambos son secundarios. ¿Verdad? Secundario, es decir, tiene un hidrógeno. Este es, bueno, terciarios, más bien. Terciarios, ¿verdad? Y ambos tienen un hidrógeno cada uno. Ok, entonces eso no me define nada. ¿Habrá otra razón por la cual un producto tenga preferencia sobre el otro? de ahí será por la posición, profe, porque es la única diferencia que veo. ¿Y qué diferencia podría ser la posición? Lo de sí, sí, Strong. Sí, sí, Ay, perdón, profe, si lo que usted pensamos otra explicó vez en el... de... Sí, sí, Ajá, lo que yo expliqué de qué. es que se me olvidó el nombre. De la posición anti. Sí, porque usted lo tuvo que acomodar diferente. Sí. Lo que pasa es que aquí ya no se pueden acomodar. ¿Por qué? Porque como es un anillo ya no tengo libre rotación. O sea, es decir, por ejemplo, en este caso, aquí tengo el hidrógeno uno para arriba y el otro para abajo. Digamos que ese ya está anti, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo me vengo a este otro, ¿verdad? Los dos están para el mismo lado. Y ahí ya no está anti. Y yo no lo puedo acomodar. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría yo que hacer? Rotar esto. Pero esto no rota porque esto pertenece a un anillo. Y ese anillo no le permite la libre rotación. Por ende, este producto no se puede dar. Ese es este. O sea, ese tipo de cosas tiende a pasar en los anillos. Ok. Em, tenemos otro caso, que es el caso de la eliminación EU. En principio, la eliminación E1 ocurriría con compuestos que sean bases débiles y que sean malos nucleófilos, ¿verdad? A temperatura alta. Pero en realidad las condiciones para una reacción E1 no son muy favorables, excepto en un caso, que es el caso de los alcoholes, ¿verdad? Y en el caso de la eliminación de alcoholes,
el alcohol son moléculas que tienen el grupo OH en lugar del grupo del haluro de alquilo, ¿verdad? De fenol, ¿verdad? Él tiene un grupo OH. A diferencia de los grupos haluros que tienen pues un halógeno, el halógeno es un buen grupo saliente, por decirlo de alguna forma. El cloruro cuando está en el medio es un ion estable, ¿verdad? De hecho, es el ion que hay en la sal, ¿verdad? Es el ion que hay muchísimo, por ejemplo, en el agua de mar. Este, él es más o menos estable. El OH es una molécula muy reactiva, entonces ese no es un buen grupo saliente. De hecho, es una de las razones por las que desplaza el cloro, porque es un mejor sustituyente, digamos, que un cloro. Este, entonces, ¿qué puedo hacer yo para convertirlo en un buen grupo saliente? Si yo lo pongo en un medio ácido. ¿Por qué? Porque en un medio ácido, ¿qué pasa con él? ¿Verdad? Si ese grupo H tiene un H más por ahí, él se protona, ¿verdad? Y al protonarse, como grupo saliente, lo que se formaría es agua, ¿verdad? Esto, el grupo saliente sería agua, ¿verdad? Y puede formar pues un carbocatión, ¿verdad? Ya no es lo mismo perder como grupo saliente un OH menos que perder como un grupo saliente agua. Ok, ahora, ¿cuál es el problema normalmente? En el caso de los alcoholes, que si yo tengo un ácido, pero tengo también mucha agua, finalmente lo que pasa es que el agua vuelve a atacar, ¿verdad? Y la reacción es como que se devuelve, ¿verdad? Sería, yo tengo mucha agua, se me vuelve a formar eso y se los protones se me vuelve a formar eso. Entonces, finalmente no habría reacción, más que tal vez una pérdida de la estereoquímica, pero como tal no habría reacción. Este, entonces, normalmente para llevar una reacción de eliminación, yo busco un ácido que tenga poca agua. A nivel comercial, hay dos ácidos que son los que típicamente cumplen con eso. Hay uno que es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Que este es un ácido que uno lo compra al 98%, muy, muy concentrado, ¿verdad? Y el otro es el ácido fosfórico, ¿verdad? Que este se consigue alrededor del 80%. Ambos tienen poquita agua, ¿verdad? Muy poquita agua. El anión como tal, es decir, en el ácido sulfúrico, el ion sulfato, y en el ácido fosfórico, el ion fosfato, eh, no son nucleofílicos. ¿Por qué? Porque si ellos fueran nucleofílicos, después de que se forma el carbocatión, ese nucleófilo atacaría para producir, en lugar de una reacción de eliminación, se produciría una reacción de sustitución nucleofílica. Entonces, ese anión es muy grande y muy deslocalizado para funcionar como un nucleófilo, ¿verdad? Entonces es no nucleofílico. Y tienen una tercera característica y es que son ácidos muy fuertes, ¿verdad? El ácido sulfúrico, el primer protón es en agua, pues es un ácido fuerte totalmente. Y el segundo, aunque es un ácido débil,
es bastante fuerte. Ahí en el caso del ácido fosfórico, aunque los tres son débiles, perdón, el primero es realmente bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo a reaccionar esto con ácido sulfúrico? Bueno, como les decía hace un rato, lo primero que va a pasar es que se me va a protonar el OH y se va a perder agua y se me va a formar un carbocatión. Ahora, como no hay un nucleófilo en el medio de alguno de los hidrógenos aledaños, se me va a formar ese doble enlace, ¿verdad? Por ende, el producto principal sería este. Y sigue la regla de 6F, es decir, si yo tengo, vamos a ver, ¿cuántas más? ¿Me oyen? Se me salió que se me cortó. Sí, sí se escucha. Ok, regreso a la presentación entonces. Ok. Si yo tengo, digamos que algo así como esto, y lo pongo a reaccionar con ácido sulfúrico, ¿verdad? Yo tendría la posibilidad de que se me forme este producto y tendría la posibilidad que se me forme este producto. Otra vez, si la pregunta es todos los productos posibles serían los dos. Pero si la pregunta sería ¿cuál es el producto orgánico mayoritario? ¿Verdad? Este no podría ser, que no cumple con la regla de Hoffman. Este sí, ¿verdad? El más sustituido o en el que hay menos hidrógenos. Ahí se daría el producto. Ok, entonces vamos a ver un poquito para ver si hay algo más y no me devuelvo a la parte de puestos con OH. Vamos a ver. Ok. Ustedes no están viendo mi pantalla, ¿verdad? En este momento no. Voy a poner la presentación otra vez. Ahora sí, cierto. Sí, ya, ahora sí. Ok, imaginémonos que tenemos em, otra vez un compuesto con OH. Paso que me escribió esto. Pero
en lugar de tener ácido sulfúrico, bueno, digamos, yo lo puedo poner la reacción con ácido sulfúrico. Y si ustedes recuerdan, yo les pregunto cuál es el producto principal. El producto será con un doble enlace en, en la posición más sustituida. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de ser ácido sulfúrico yo le pongo, por ejemplo, ácido bromídrico? ¿Qué pasará? Entonces, sencillamente el OH se sustituye por un bromo, ¿verdad? Es una sustitución nucleofílica. ¿Y cómo ocurre? Pensemos en el mecanismo un poquito. ¿Cómo ocurre? Igual que en el caso anterior, lo primero que va a pasar es que el OH se va a protonar. ¿Está? Y ahí dependerá un poco de las características, por qué mecanismo se irá. Eh, digamos que cuando es primario es muy claro que se va a seguir hacia una SN2. Cuando es secundario, cuando es terciario es más claro que se va a ir a una SN1. Aquí podría haber una competencia, pero pensemos en que se incline más hacia una reacción tipo SN1 por ser un sustrato secundario impedido, ¿verdad? Aquí este va a salir, va a quedar el protón, pero ahora sí tengo un nucleófilo en el medio, que sería el ion bromuro, ¿verdad? Y este ion bromuro va a venir y va a atacar ese carbono. Y esa es la sustitución nucleofílica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Em, a ver, cuando yo tengo uno que no se ha impedido, ¿verdad? Igual es una sustitución nucleofílica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el caso anterior sería por SN1, ¿verdad? Esta sería por SN2. ¿Por qué? Otra vez, si yo me voy al mecanismo, ahí tengo un H más, él se va a protonar primero, pero ahora ¿qué es lo que va a pasar? Que va a venir el nucleófilo y va a atacar al carbono por el lado opuesto al OH. Es decir, que esto me va a generar, como hemos visto en el caso anterior, yo tengo ese carbono, va a tener dos hidrógenos, va a tener un cloro que está de un lado, va a tener una molécula de agua, está saliendo del otro lado y va a tener además aquí la cadena de carbonos, que son después del carbono 3 más, 3H7. Está generando un estado de transición, cual después el agua se va a ir, se me va a formar aquí el puesto este, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que cumple con todas las características que tiene una reacción de SN2. Es decir, hay información, hay inversión de la configuración.
Es decir, si el compuesto tenía una estereoquímica particular, este va a tener la estereoquímica opuesta. Mientras que en el caso de esta que veíamos acá, si sigue por el mecanismo SN1, cumple con todas las características, es decir, que hay em, una, digamos, una racemización, ¿verdad? Que el producto es un producto racémico, ¿verdad? Por ahí anda la cosa. Hay unos ejemplos por acá también, que son como el caso de éteres. Ya los vamos a ver. Regálenme un segundito nada más eh, para ir al baño. Regálenme un segundito y ya continuamos. Ok, y ahora sí, perdón, ya estoy de regreso. Em, Hasta aquí está todo claro, ¿verdad? Por ahorita sí. Sí. Excelente. Vamos a ver. Hay otro caso que es, ¿qué pasa si en lugar de tener un OH, lo que tengo es un OR, ¿verdad? Entendiendo R por una cadena de carbonos. Vamos a ver. Ay, 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 no, esto no es. No sé qué es lo que pasa. Segundito que se quedó como pegado esto. Imaginémonos que yo tengo una molécula como esta. Tengo un oxígeno, pero lo que tengo a ambos lados son cadenas alquílicas. ¿Verdad? Y yo lo pongo a reaccionar, por ejemplo, con HBr. Ahí básicamente lo que va a sustituir es lo que está a un lado, que eventualmente quedará como, digamos, en una primera instancia, esa otra parte va a quedar como un alcohol, que si yo tengo un exceso de esto,
esa segunda parte se va a sustituir otro del mismo compuesto. Entonces hablemos un poquito del mecanismo, a ver cómo es que ocurre esto. Es muy parecido al de los alcoholes, ¿verdad? Primero yo voy a tener un H+, él se va a protonar, ¿verdad? Esto se va a ir para darme un carbocatión secundario y finalmente el halógeno va a venir y va a atacar y me va a formar el producto. Ahí está la cosa. Profe dejó de compartir. Y le iba a preguntar por qué estaba un oxígeno allá en la esquina. Y Sí, el... sí, por allá en la esquina. Voy un segundito para compartir de nuevo. ¿Qué hace esto? Entiendo por qué me manda como a la pantalla, como que se enclocha. Vos decías esto de acá. chip. No es un oxígeno, es que tal vez fue que lo dibujé muy feo. Era el signo menos Ah, ok, del ok. bromuro. Sí, ya le voy a decir, sí, ese no tenía de eso. Sí, no, el oxígeno. Ahí digamos lo que sí pasa es que, por ejemplo, el fragmento que sale, un grupo saliente, es un alcohol, ¿verdad? Este alcohol eventualmente podría seguir el mismo proceso si hubiera un exceso del primer reactivo, ¿verdad? Tonarse, ¿verdad? Salir, darme este, ¿verdad? Y un bromuro por ahí que anda en el medio, venir y atacar, ¿verdad? Para dar dos equivalentes del producto final. Sí. Eh, a ver. Entonces, básicamente, esos son todos los temas, ¿verdad? O sea, a repasar, ¿verdad? Cuando ustedes se vienen aquí a Pero la... una consultita rápida. La prueba Ajá. corta abarca el tema uno y 2, era, ¿verdad? Es que ya mañana la hago, entonces no lo hice un toque. La prueba corta dice capítulos uno, 2, 3 Uno, y dos, 4. tres y cuatro. Ajá. Y el examen oral asincrónico es de los capítulos 2 y 3. Otra cosa eh, que es importante que les iba a decir es, bueno, habíamos tomado la determinación, me parece que está acá, que las pruebas, ¿cómo se llama? Ya no se hacen eh, un tiempo que hacíamos una conexión simultánea, ¿verdad?
que ustedes, digamos, los cuidábamos, por decirlo así. Mientras hacían el examen, nos conectábamos por Zoom, por Teams. Sí, profe, eso ayudaba mucho. ¿Cómo? Eso ayudaba porque cuando uno tenía alguna duda de una pregunta mal planteada o algo así, ya, pues, uno preguntaba. En cambio, si, pues, si no estamos en una reunión, no nos van a contestar de inmediato. Sí, bueno, lo estamos dejando de hacer por varias razones, ¿verdad? Nos pasaba que muchas personas, no era obligatorio, digamos, conectarse, que les generaba algún problema la conexión, ¿verdad? Y en realidad se propuso como una medida para mitigar el plagio, pero el plagio no, el fraude académico, ¿verdad? Pero realmente, pues no fue muy eficiente. Es decir, los casos de fraude se siguieron presentando en una medida semejante. Y a propósito, lo digo para cualquiera, ¿verdad? Me imagino que hay algunos que ven la clase de forma sincrónica. Yo les recomiendo no jugársela, porque aunque ustedes crean que no nos damos cuenta, muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad? Y los casos de fraude, eh, hay pues varias herramientas, digamos, tecnológicas que le permiten a uno a veces darse cuenta de un caso de fraude. El reglamento es severo, ¿verdad? Con eso. Incluso, digamos, si una persona reincide en fraude académico, hasta se le puede expulsar de la universidad, ¿verdad? Es decir, que ni se va a graduar, o sea, no se le permite ya graduarse, se le dice ya no más, ¿verdad? Es decir, y bueno, por supuesto, por una primera falta, se les da, no recuerdo exactamente cómo es el reglamento, si es el curso por perdido o el examen por perdido, ¿verdad? Pero en los casos en los que ha pasado, pues se aplica, o sea, se abre un proceso como tal, ¿verdad? Los estudiantes tienen derecho a, a defenderse si tal vez fue que algo de lo que nosotros interpretamos no fue como nosotros lo vimos, tienen derecho a presentar una reclamación. De hecho, normalmente cuando yo me entero de algo así, yo no llevo el proceso, ¿verdad? Es decir, la persona que se entera se lo transmite a un superior y un superior es el que se encarga de llevar ese proceso. Pero lo digo, digamos, por si acaso, o sea, prácticamente todos los cuatrimestres ha pasado desde que yo doy clases con la UNED, prácticamente en todos los cuatrimestres hemos detectado casos de fraude por diferentes razones, ¿verdad? Y lo digo para que no se la jueguen, ¿verdad? Yo a veces pensaba, había un video que se había hecho famoso durante la pandemia que estaba un señor dando clases, ¿verdad? Y los estudiantes, pues, algo no podía hacer, ¿verdad? Todos los estudiantes le dicen, presione tal y tal y tal tecla, ¿verdad? Entonces él presiona esas teclas, lo que hacen es desconectarlo a él de la reunión, ¿verdad? Todos los que quedan se empiezan a reír porque fue una broma. Em, y este señor decía después que a veces la educación es uno de los servicios más raros que hay, porque la gente paga por ella, le dedica muchas horas, pero de vez en cuando parece como que hay personas que no quisieran aprender, ¿verdad? Y a mí, no sé, ya para no insistir mucho en esto, porque en realidad a veces em, es malo como regañar a los que sí se conectan, ¿verdad? Pero para muestra que uno ve que de un grupo en el cual está este recurso disponible, de ahí, pues, se han venido conectando distintas personas a cada sesión. Pero bueno, yo, yo también sé que pues que la realidad de muchos de ustedes con asuntos de trabajo y todo esto es un rollo, eso es un poquito complicado. Pero de lo otro que quería comentarles, em, dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Sí,
Ok, de lo otro que quería comentarles es, a ustedes les va a tocar entregar ahora el examen oral asincrónico, que bueno, de paso es estudio para el examen, pero luego del examen, en 2 semanas, tenemos la prueba oral sincrónica. Entonces, em, han hecho estas pruebas, saben más o menos cómo funciona, cómo es la metodología. Ya, Sí, ya hace poco tuve un conversatorio, pero no, no es igual. yo he hecho varias. Bueno, en las químicas siempre hay una prueba oral, química 1, química 2. Ujú. ¿Y cómo las han hecho? Se conectan varios al mismo tiempo, se conectan todos al mismo tiempo, se conectan en grupitos, ¿cómo las han hecho? Yo creo que siempre se ha hecho como por grupitos, se conectan, no sé, 4 o 5 personas máximo, Ujú. y ahí se hace. La otra es que nos Sí, mandaban a salas individuales, pero eso fallaba mucho porque al rato nos sacaban y después nos metían. Pero lo de la sala sí les favorece más a los profesores porque ellos nada más van y se pasan de sala en sala. Entonces, a mí la verdad es que lo de las salas nunca me convenció mucho porque me pasaba que a veces un grupo duraba mucho tiempo eh, y los demás estaban ahí en una sala solos y no sabían qué pasaba, ¿verdad? Se desconectaban, se volvían a conectar. Entonces, aunque es en el horario de clase, yo lo que he estado haciendo es haciendo como citas, ¿verdad? Entonces ya probablemente por el correo de la plataforma, se los digo para que lo tengan ahí pendiente, les estaría enviando este, la próxima semana unos links. O sea, es un archivo de Excel, ¿verdad? En el que van a venir las horas para que ustedes alguna hora se anoten. Em, entonces, ya el día propiamente del examen oral, se conectan a la hora que les toca, em, lo contestamos y listo. Este, yo, eh, aunque algunas veces les gusta hacerlo individual, pues lo hacemos grupal también por un asunto de, de practicidad, ¿verdad? El tiempo, porque el tiempo no puede ser demasiado largo. Em, entonces, digamos, en cada hora dejamos em, como 3 espacios, ¿verdad? Porque lo hemos hecho como en grupos de 3 para que se conecten esas 3 personas al mismo tiempo, ¿verdad? Ese día yo les daría algunas preguntas, ustedes las van a contestar y pues listo, de eso se trata, ¿verdad? Al final la calificación ahí pues la hacemos basado en lo que contesten todos. Entonces, o sea, no califican individualmente, sino grupal. más o menos, porque digamos, yo sí trato como de que contesten al, alguno cada parte, pero por ejemplo, si alguien se queda pegado y otro le ayuda y el primero como que ya cayó en razón y, ¿verdad? Puede ayudar a construir, digamos, se vale como contestar en conjunto. Lo que no se vale es como que una persona conteste todo y los demás se queden callados, ¿verdad? O que igualmente, digamos, la calificación no necesariamente es la misma, porque si alguien todos los aportes que hizo estuvieron incorrectos, mientras que algún otro casi todo lo que contestó es correcto, pues sería injusto pues promediarles una sola nota, ¿verdad? Pero digamos que sí se vale ayudar. A mí a veces me parece que el examen este oral es un buen momento como para verlos a ustedes en acción, ver si de verdad son capaces de enfrentarse a un problema, ¿verdad? Lo que yo les decía,
yo les puedo explicar a ustedes aquí un montón de ejemplos y un montón de problemas, pero realmente a mí me interesa ver cuando ustedes ya están solos con un problema, ¿qué hacen? ¿Verdad? Para tratar de darles un poquito más de guía al respecto. Que al final yo creo que la idea de las tutorías es un poco más esa, ¿verdad? Que podamos tener un poquito de interacción, que uno los pueda guiar un poquito. Que em, realmente si es solo en una dirección, pues eh, no podría pensar. Hay muchos videos muy buenos de gente explicando ejercicios, ¿verdad? Y tal vez hechos en estudios de grabación profesional y demás, ¿verdad? Pero siempre la idea de que sea tutoría es que que pueda haber un poquito de interacción. Ok, entonces, yo les estoy enviando por el correo de la plataforma el link para que se anoten. En términos de reacciones químicas, ¿verdad? Tenemos que un alcano más un halógeno, es decir, cloro, bromo, yodo, flúor, más luz ultravioleta, ¿verdad? Ese es un tipo de reacción que se llama halogenación por radicales libres, ¿verdad? Tienen que aprender a identificarlas, ¿verdad? Un haloalcano, un alquino, más un nucleófilo, ¿verdad? Son reacciones de sustitución nucleofílica, ¿verdad? Un haloalcano más una base sería una reacción de eliminación, ¿verdad? ¿Y qué más vimos? Bueno, un alcohol, ¿verdad? Éter, ¿verdad? Si el alcohol, por ejemplo, yo lo tengo con ácido sulfúrico o fosfórico, yo voy a tener una reacción tipo de eliminación E1, ¿verdad? Mientras que si lo tengo con eh, HX, ¿verdad? Entendiendo que X puede ser cualquier nucleófilo, voy a tener una reacción de sustitución semejante a la que tendría con estos otros, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son las reacciones del primer examen. Em, no necesariamente un ejercicio va a venir de manera individual como reacciones de un solo tipo. Es decir, no necesariamente alcanos va a venir en un ejercicio, no necesariamente sustitución en otro y eliminación en otro. Puede ser que estén separados entre un ejercicio y otro, pero puede ser que estén revueltos, ¿verdad? Este, pregunta típica podría ser como decir colores, perdón, decir productos orgánicos principales de tales reacciones y tal vez viene una lista, por ejemplo, no sé por qué se está devolviendo, si lo tengo en lápiz. Ay, 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 ¿qué pasa? Escribir esto. ¿Qué pasa? Bueno, así es como-
sea, qué sé yo, que si yo tengo algo como esto, por ejemplo, que cuáles serían los productos de esa reacción, ¿verdad? Entonces, en el caso de la primera, iría el carbono más sustituido, ¿verdad? En el caso de la segunda, como el más sustituido es un terciario y no tiene hidrógenos, ¿ya? Bueno, no hemos visto lo que significa el anillo aromático. Una de estas, por ejemplo, yo tendría una reacción de sustitución de este tipo. Eh, ¿Qué más podría hacer? Los mecanismos, profe, a veces piden que hagan mecanismos. ¿Verdad? Algo así, de ese tipo de reacciones. Luego sí, los mecanismos tienen que aprender a identificar todos, ¿verdad? La halogenación por radicales libres, recuerdan, ¿verdad? Halogenación por radicales libres, iniciación, propagación, terminación. Los de sustitución nucleofílica, unimolecular, bimolecular y los de eliminación. Además de esa parte, ¿qué tienen que saber? Bueno, tienen que saber estudiar nomenclatura, nomenclatura alcanos y haluros del kilo, y además la parte de estereoquímica, ¿verdad? Tienen que saber identificar cuál un compuesto es R y cuál un compuesto es S. Eh, Hacer tal vez algún ejercicio también para recordar un poquito esa parte. Ay, profe, ¿sabe que no me he fijado en la plataforma? Antes daban como unas pruebas de práctica. Verás qué buenas. Ahí están todavía. Ay, ahora me meto a hacer una de esas. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, hubo un año que se tomó la determinación de que se cambió un poquito la metodología de los exámenes, ¿verdad? Porque los exámenes más viejos se tenían, por ejemplo, muchas preguntas de marca con X, de completar y eso, pero después me parece, no recuerdo si fue el caso en orgánica, pero en algunos de los cursos hubo una filtración de los exámenes por ahí, como que parecía que había alguien haciendo negocio con los exámenes. Entonces se cambió un poco la metodología de los exámenes, se pasaron a diseñar más preguntas de tipo de desarrollo que son, hay que calificarlas, digamos, casi que a mano. eh, bueno, nos ayuda un poquito más. Y los exámenes viejos, digámoslo así, muchos de los ejercicios que estaban en esas bases de datos viejas son los que ahora están en las pruebas de autoevaluación, ¿verdad? Entonces son, yo pienso que es como un poco fidedigno al nivel de exámenes, porque algún día fueron exámenes. Aunque los exámenes de ahora, em, al igual que se ha hecho en otras de las químicas, han pasado más a ser como un tipo de casos, ¿verdad? Como un tipo de 5 o 6 casos en los que ustedes tienen que ir desarrollando varias partes y algunas partes combinan cosas de varios temas, ¿verdad? Para que lo tengan presente también. Ay, sí, Bueno, profe, por favor, ajá. porque hace poco hice la prueba corta de cálculo y me salió un tema y son 2 intentos. Me salió un tema que no dominaba bien, pues ahí ya como le pude le hice, pero yo ojalá que en el otro intento me salga algo diferente. Me salió lo mismo y yo como no, pero bueno. Les dio 2 intentos de la misma. Vos creías como que te iba a cambiar el ejercicio.
Es que se supone que los toma aleatoriamente de una base de datos. Entonces, por lo Ajá. tanto, las preguntas, por lo menos una que otra, debería cambiar. Pues no. No sé si fue suerte mía o es que ya ahí, pues los dos intentos es de la misma. No le cambió absolutamente nada, ni un número, nada. O sea, eran las mismas preguntas. Vieras que yo creo que eso depende un poco de la forma en la que uno los configure, porque em, normalmente cuando yo pongo aleatoria y solo hay una, me dice que que no hay preguntas suficientes. O sea, no lo deja uno siquiera resolverlo. Pero yo le puedo poner, por ejemplo, que sea preguntas aleatorias, pero que me resuelva el segundo intento con base en el anterior. Es decir, o sea, que te dé el mismo ejercicio, que no lo cambie. Que es nada más un segundo intento de resolverlo, pero que sea exactamente igual. Esto, digamos, en la configuración uno lo puede poner. em, no sé si ese fue el caso de- Ya hay profe, si les soy sincera, yo como lo hice en el primer intento lo hice de una forma y en el segundo intento lo hice de otra forma. Y alguna de las dos formas era. Y ya me saqué un 10 en el primero y un 33 en el segundo. Y yo, fue pucha, vale más que habían dos intentos. Porque ya estaba 50-50, o sea, lo hice bien a la primera, pero tenía dudas. Entonces cambié mi Ujú. método y lo hice diferente y en el segundo intento. Y estaba bien mi primera vez, pero en el segundo no. Pero si hubiera sido contrario y hubiera sacado el 33 en el primero y un 100 en el segundo, pues eso es una salvada. Qué extraño. Porque, bueno, no sé, es que muchas veces la idea de los intentos adicionales con los de autocalificación, también, bueno, depende de cómo uno lo configure, pero digamos, es como que vos lo haces y si está malo, le tira la segunda pregunta, que puede ser la misma o puede ser otra, y hace como una penalidad, ¿verdad? Como que usted le diga, bueno, por cada vez que lo intente le baja un 30%, ¿verdad? Entonces ya después de los dos intentos ya no tendría sentido porque ya sería un 0%, ¿verdad? Digamos, si lo penaliza, Ah, digamos, no, un no. 33. No, no, eso ustedes son dos intentos aparte, totalmente aparte. Usted hace un intento, contesta las preguntas y toca cambiar. Y al ratito, si usted quiere, puede hacer el otro intento o si no, lo deja para el otro día. Ok. Pero eso sí es calificable, profe, la que yo hice. Eso sí ya son actividades de la plataforma. Si era quiz, Sí. no era autoevaluación. Ujú. Ok, bueno, veamos así para recordar un poquito algún ejercicio de nomenclatura. Digamos que yo tengo, ay, 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 ¿por qué se sigue pasando? Digamos que yo tengo un compuesto, este, Profe, ¿usted conoce la molécula de taurina? La la, que va con la que va con la cafeína, pero no es sí, la taurina es. sí, es un derivado de un ácido biliar, que si me Sí. sé, que si me sé la molécula de memoria, no, 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 porque pero, es grande, pero no, es mm, que quería investigar un poco de esta, güey, porque no sé que ustedes qué toman para no dormirse, pero ahorita me acabo de tomar una Max Energy, porque es lo único que me hace efecto ahorita, para quitarme el sueño. Porque a mí, cuando yo tomo café, me da sueño más bien. Entonces digo que la cafeína no me hace efecto, si lo soy sincera. ujú. Curiosamente, vieras que un día tuvimos esa discusión, pero aparentemente de esas bebidas tienen muy poquito, este, taurina o ese tipo de compuestos como para realmente hacer un efecto, este, Y ahí, profe, biológico. esta dice que tiene 1000 miligramos. De todas las que he visto, esta es la que tiene más. ¿Será? Bueno, tal vez. Y ahí, profe, estas son curiosidades, pero mientras me haga efecto. De ahí sí. Este,
vengámonos a ver esta molécula, a ver cómo nos va poniendo el nombre, ¿verdad? Lo primero, recordarán, es encontrar la cadena orgánica de más carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Si empiezo de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Si empiezo de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿va por acá o por acá? ¿Verdad? La segunda regla dice que es por donde encuentro el mayor número de sustituyentes, ¿verdad? 1, Hay otra 2, de 6, 3, profe. 4, 5, 6. ¿Cuál otra? ¿Acá o acá? La, no, la de abajo. Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Ajá, ajá. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Ajá, tienes razón. Ok, entonces vamos a ver. Ve, está bonito este ejemplo, no está tan fácil. Entonces, por ejemplo, si yo la tuviera. Ay, ay, ay. O si tuviera esa. O si tuviera, me falta una, ¿verdad? me falta otra, profe. Ay, 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 ¿qué pasó? Ay, esas tres son, ¿verdad? ¿O nos faltó alguna más? No solo esas, porque la otra era de 5, me parece. Entonces veamos el número de sustituyentes. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Mientras que aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esta última sería 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Entonces la que ganó fue esta por número de sustituyentes. Y era la que yo me había brincado. ¿Verdad? Esas dos no son. Eh, a ver qué pasa. Aquí como que se me borró el cadena principal, no se ve. Verde, revés. No, porque sale en amarillo. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, empezamos numerando por el extremo que sume menos números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese caso, los sustituyentes sumarían 2, para ponerlo lápiz, 2, 2, 4 y 5. Por el otro lado, si yo lo numerara del otro Profe, ¿por qué lado, 2, 2?
Si están, si están en la misma posición y son de lo mismo, no debería contar solo como un 2. No, porque son dos sustituyentes. O sea, Ah, ok, los ok, dos está por están, vamos a ver, no es lo mismo como en el 4 que todo ese grupo grande está en el mismo carbono. En el 2 son dos. Ajá. En cambio, si yo lo numerara del otro lado, sería 2, 3, 4, 5 y 5, ¿verdad? Entonces, la numeración correcta es la que empieza desde la parte de abajo, ¿verdad? Porque es la que me da los números más pequeños. Ok, entonces yo podría medio esbozar aquí, ¿verdad? Este es un grupo metil, este es un grupo metil, este de acá arriba es un grupo isopropil, ¿verdad? Este otro es otro grupo isopropil, ¿verdad? Y el de abajo es un cloro. Para darle nombre, ¿qué es otra cosa que yo tengo que saber? Tengo que saber la estereoquímica. Y voy a hacerle aquí un ladito. Por ejemplo, la del carbono 4. ¿Verdad? En el carbono 4 yo tengo un hidrógeno hacia atrás, que es prioridad 4, ¿verdad? Y los demás tienen un carbono cada uno, ¿verdad? Todos los demás siguen empatados. ¿Verdad? ¿Qué tiene enlazado cada uno de ellos? Este tiene un carbono y un cloro. Este tiene un carbono y un carbono. Y este otro tiene un carbono y un carbono. Entonces, el que tiene el cloro sería prioridad 2, perdón, prioridad 1. Yo tengo prioridad 4 y prioridad 1. Ahora, entre los dos que me quedan, el grupo que está hacia arriba ya no tiene nada más, mientras que el otro tiene aquí un montón de carbonos enlazados, ¿verdad? Entonces, este es prioridad 2 y este prioridad 3, ¿verdad? Esto gira de esta manera, lo cual quiere decir que ese carbono 4 es R, ¿verdad? Ahora me falta ver el carbono 5, ¿verdad? En el carbono 5 yo tengo un carbono, un carbono, un cloro y un hidrógeno. Muy fácil, esta es prioridad 1, esta es prioridad 4, ¿verdad? El que está hacia la izquierda tiene más cosas, ¿verdad? Entonces es prioridad 2, mientras que el que está a la derecha ya no tiene nada más, sería prioridad 3. El hidrógeno está viendo hacia atrás y esto gira en este sentido, es R también. Entonces, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Se llamaría, Profe, ¿y el carbono 3? no está indicado hacia dónde, si ese está hacia el frente o hacia atrás, entonces no es posible indicarlo. Ah, ya, ya. Sí, es como, no vi el dibujo original, entonces. Ujú. Entonces, ok. Entonces ese compuesto se llamaría 4R, 5R, todo entre paréntesis, guión. No hay espacios en el medio ni nada, ¿verdad? Por orden alfabético, el que sigue es el cloro, ¿verdad? Entonces sería 5 cloro, ¿verdad? Después del cloro siguen los isopropil, que yo tengo isopropil en la posición 3 y en la posición 4, entonces se llamaría di-isopropil,
¿verdad? Y después tengo dos grupos metil en la posición 2, 2,2 dimetil, ¿verdad? Hexano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eso. No sé si les vamos a poner un ejercicio tan largo, ¿verdad? Que tenga tantas cosas, pero varios de esos conceptos sí podrían ser evaluados en varias de las preguntas que aparezcan, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. Entonces, yo creo que esos básicamente son los temas. Em, yo creo que de mi parte eso sería dedicar, perdón, nada más desearles mucha suerte, muchos éxitos. Estudien lo más que puedan, pónganle lo más que puedan, hagan cuantos ejercicios puedan hacer en el material que es actualizado para este cuatrimestre. Vienen varios ejercicios. Están esos, los ejercicios de práctica que están en la plataforma. eh, y de ahí no, pues de mi parte eso sería. No sé si tienen alguna duda. No, profe, por ahorita todo bien. De acuerdo. Bueno, ahí pues entonces ahí nos conversamos. Que tengan una buena noche y que les vaya muy bien. Gracias, profe. Profe, una consultita. Gracias. ¿Usted revisa más el correo de foro o el correo por la plataforma? Para dudas así. O el chat de Teams. Ahora creo que me llegan más fácil al chat de Teams. Ok, ok. Sí, pero alguna Ujú. duda por cuando esté resolviendo algún problemilla ahí por ahí. ¿Está bien? Sí, sí, Bueno, claro. profe, Ahí me la sería. mandan. Con mucho Muchísimas gusto. gracias. Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.